Muy buenos días a todos. En nombre del Proyecto Asociativo Regional para Explorar Magallanes y Antártica Chilena, saludamos de forma especial a todos los presentes. A los docentes, a los estudiantes, sean todos muy bienvenidos. Les recordamos que este evento está siendo transmitido en vivo por el canal UMAC TV vía online, umactv.cl/auditorio. Bueno, nos hemos convocado el día de hoy, 17 de marzo, para celebrar el Día Nacional de la Astronomía, efeméride que nos invita a reflexionar sobre los avances de esta disciplina científica en nuestro país. Para efectos de ello, nos acompaña el radioastrónomo Guido Garay, quien ostenta el grado de doctor y magíster en astronomía de la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como subdirector del Centro Astrofísica y Tecnologías Afines y es el director del Departamento de Astronomía y académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El año 2009 ingresó a la Academia Chilena de Ciencias, siendo el cuarto astrónomo en integrar este prestigioso círculo de científicos. Se interesó por el estudio de la radioastronomía, cuando ésta aún no arribaba a nuestro país, centrando su trabajo investigativo en las maternidades de las estrellas, es decir, en aquellas zonas muy oscuras del espacio donde nacen las estrellas, las llamadas nubes moleculares, que solo pueden ser observadas en frecuencia infrarroja o en radio. Bueno, sin más preámbulo, ya que finalmente el único que sabe de su obra es el doctor Guido, los dejo con él en su ponencia ¿Dónde y cómo se forman las estrellas? Gracias. ¿Me escuchan? Ya, ok. Ahora sí. Bueno, para mí es un placer estar en esta región, primera vez que estoy acá. He tenido unos días maravillosos, gente muy amable que me ha invitado a diferentes actividades o a comer cosas especiales como Claudia acá. Pero más importante es estar con ustedes. Gracias por venir, porque así nos da la posibilidad, ¿cierto?, de contarles a ustedes, que son las mentes jóvenes, lo que estamos haciendo en astronomía en Chile. Estamos celebrando el Día de la Astronomía porque los cielos chilenos son privilegiados, son los mejores cielos del mundo, y eso entonces ha traído los mejores telescopios del mundo a ser instalados en Chile, y los chilenos tenemos acceso a esos telescopios. Y gracias a eso, digamos, porque no somos más tontos ni más inteligentes que los americanos o japoneses o europeos, hemos hecho un muy buen uso de esos telescopios haciendo astronomía de frontera. Y hoy por hoy entonces la astronomía se dice que Chile es la capital de la astronomía. Entonces se decidió hacer un día de la astronomía para divulgar esa riqueza natural de Chile entre ustedes. Y hoy día les voy a contar entonces dónde y cómo se forman las estrellas. Mi charla, su bosquejo, primero les voy a dar una introducción, la radiación electromagnética, la instrumentación astronómica, un poco acerca de la Vía Láctea. Segundo, le contaré justamente dónde se forman las estrellas, después le diré cómo se forman las estrellas y finalmente les voy a mostrar una película que hice yo cuando me hicieron miembro de la Academia de Ciencias, porque había que hacer algo para mostrarle a su familia de qué es lo que uno hacía y que la entendiera. Bueno, y la voy a usar para mostrársela a ustedes. Primero, la radiación. El físico James Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell, para los que conozcan, descubrió que la luz óptica, ¿cierto?, la luz del Sol, es solo una parte pequeña de un fenómeno mucho más amplio, que es la radiación electromagnética. Acá tenemos, la radiación electromagnética está formada por ondas con una longitud característica que iguala la distancia entre dos máximos o dos mínimos, ¿cierto? Y les cuento esto porque la radiación electromagnética es la principal herramienta que tenemos los astrónomos para entender los objetos cósmicos. Es a través de la radiación que recibimos y el estudio de sus características que podemos inferir, ¿cierto?, de qué objeto proviene, si es una supernova, si es una galaxia, si es una estrella en formación, si es, no sé, una estrella como el Sol, si es un planeta. Entonces, el detectar la radiación electromagnética es clave para los astrónomos. ¿Okay? Y existe un gran rango de longitudes de onda que van desde los rayos gamma
hasta la longitud de onda de radio, que son de típicamente metros o centímetros, y estos cientos de 0.01 nanómetros. Nanómetros son 10 a la menos 9 metros. Muy chiquito y muy energético, y esto poca energía. Y es solo en este rango, por supuesto, que en el infrarrojo y de radio, que se pueden observar los procesos que dan origen a las estrellas, por un motivo que ya los voy a contar en unos minutos más. Pero también quiero decirles que, ¿cierto?, hay un gran rango de longitud de onda y en cualquiera de estos rangos se puede hacer imágenes, ¿ya? Solo se necesita disponer de instrumentos y técnicas adecuadas. Así que en radio, incluso que observamos con radiotelescopio, uno finalmente puede hacer imágenes o en rayos X o lo que uno quiera. Y en particular, para estudiar formación estelar, uno usa radioastronomía o astronomía infrarroja y más que nada interferómetros, que son un conjunto de antenas que observan al unísono una misma fuente. Y acá tenemos el Very Large Array que está colocado en Nueva México, en Estados Unidos, que permite observar en longitud de onda de centímetros, cositas así, ¿cierto? Longitud de onda de ese tipo. Y el que está ahora muy de moda y que estamos usando en Chile es el Atacama Large Millimeter Array, o ALMA, que es un conjunto, un interferómetro de 66 radiotelescopios, que es el telescopio más maravilloso que se ha hecho en la faz de la Tierra. Está ubicado en Cerro Yacnantor a 5.100 metros de altura, ¿cierto? Y es un plató muy grandote cerca de San Pedro de Atacama, aquí en este país. Y este permite observar en longitud de onda submilimétrica, o sea, bajo milímetro, ¿no? Cositas bastante más chiquitas. Y están también, como les decía, los telescopios espaciales, porque recuerden que les dije también se hacen en infrarrojo. Y para observar en el infrarrojo uno necesita ir al espacio. Les voy a hacer preguntas a ustedes, no se asusten. ¿Por qué se necesita ir al espacio para observar en el infrarrojo? Porque la atmósfera es estrella. No realmente. Una parte de esa observación, pero no es la más importante. La más importante es porque nosotros estamos a una temperatura, ¿cierto?, de 30 grados centígrados o 300 grados Kelvin. Ya esa temperatura se emite mucho en el infrarrojo. Ustedes han visto películas, ¿cierto? Los americanos cuando quieren ver a los enemigos en la noche, ¿qué es lo que hacen? Usan lentes infrarrojos, porque uno emite radiación infrarroja porque tiene esa temperatura. Entonces todos ustedes, o nosotros, yo, estamos emitiendo en infrarrojo, entonces no tiene sentido estar emitiendo y tratando de observar cosas mucho más débiles. Entonces por eso que tiene que irse uno al espacio, ¿okay? Para no ser contaminado por nuestra propia radiación infrarroja. Bueno, y lo último en la introducción es la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual vivimos, ¿cierto? Es una galaxia de tipo espiral, como la que se muestra en la figura. No podemos hacer una imagen de nuestra Vía Láctea, ¿cierto? Porque tendríamos que viajar como 10.000 años a la velocidad de la luz para sacar una foto que no se puede. Y esta galaxia sí podemos determinar que tiene una edad de aproximadamente 13.700 millones de años. Quiero que se recuerden de eso, 13.700 millones. 13.700, ¿ok? Y en las galaxias, y en particular en nuestra Vía Láctea, existen del orden de cientos de miles de millones de estrellas, 10 elevado a 11. ¿Okay? Y el Sol es una de ellas. Pero más, en este caso estoy interesado en estas que son las estrellas más luminosas, estos puntitos luminosos que se ven aquí, que son las justamente que existen estas estrellas luminosas. Estas estrellas luminosas con luminosidades del orden de 10.000 veces más luminosas que el Sol, tienen unas vidas de solo unos pocos millones de años, porque están quemando cierto combustible nuclear muy, muy rápido para tener esas luminosidades, y tienen unas vidas de solamente millones de años y explotan finalmente como supernova. Aquí está una imagen de una supernova que explotó hace más de 600 años, de la nebulosa del Cangrejo. Se ven cosas muy lindas, ¿cierto? La nebulosa del Cangrejo. Y aquí viene la diferencia, ¿cierto? Ya que las estrellas masivas tienen vidas muchísimo menores que la de la Vía Láctea, recuerden millones, uno comparado con 13.700, y que la estamos viendo explotar ahora, ¿cierto? Porque las supernovas que estamos viendo son imágenes de ahora, uno puede inferir con esas dos condiciones que las estrellas se están formando continuamente, ¿cierto? Porque recién en este momento de la vida de la galaxia tenemos estrellas que están explotando, que recién nacieron, así que las estrellas se están formando continuamente. Y eso entonces lleva a la pregunta de, bueno, ¿dónde se forman las estrellas? Y después, ¿cierto?, ¿cómo se forman las estrellas? Entonces, veamos dónde se forman las estrellas. Aquí hay una imagen óptica en el visible de la Vía Láctea. Ustedes, quizás, probablemente muchos de ustedes han mirado, ¿cierto?, la Vía Láctea en las noches despejadas. Y uno puede ver, esta es una imagen óptica, esta es la imagen compuesta, ¿cierto?, de esta Vía Láctea que cubre 40.000 años luz.
Y aquí está la Vía Láctea, estas cosas lechosas, ¿cierto? Láctea es leche y entonces esta cosa blanquecina es la Vía Láctea, que es luz de las estrellas. ¿Okay? Sin embargo, uno también ve zonas oscuras, ¿cierto? Ustedes las ven perfectamente, estas zonas oscuras, cosas por el estilo. Puede que ahí no hayan estrellas y tuvimos la mala suerte o la probabilidad de que no hubiera estrellas hasta esa dirección. Si hago un acercamiento por un factor de 200, voy a ver una región de 200 años luz, y aquí tengo justamente la Vía Láctea, y se ve claramente, ¿cierto?, que es luz de estrellas. Pero sigo viendo esta zona, ¿cierto?, oscurecida, donde pareciera que no hay estrellas, ¿cierto? Y si hago otro acercamiento por un factor de 200 de nuevo, me quedo con una imagen de un año luz, y acá tenemos justamente gran cantidad de estrellas, ¿cierto? Pero en el centro está esta cosa interesante, no hay estrellas, ¿cierto? Esta figura, digamos, que negrita como en forma de riñón, que no hay estrellas. Entonces la pregunta, bueno, es que justamente a lo mejor a esa posición en nuestra galaxia no habían estrellas o es otra cosa. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿son entonces estas zonas oscuras del cielo vacíos en el firmamento? Bueno, la respuesta solamente fue hecha, esta imagen se sabía ópticamente más de 100 años atrás, que no. A mediados de los 70 del siglo pasado, es decir, hace como 50 años, cuando se pusieron a observar con radiotelescopio, pudimos usar radiotelescopio, se estableció que estas regiones no son vacíos, sino que contienen una gran cantidad de moléculas, y esto se lo muestro en la siguiente. Aquí hay una imagen de la emisión en el gas molecular, el hidrógeno molecular. El hidrógeno es el elemento más abundante, así que hidrógeno hay muchísimo, y uno puede hacer entonces imagen. Y aquí, si ustedes ven y pongo atrás, fíjense las zonas oscuras y fíjense que la correspondencia 1 a 1 entre el gas molecular y las zonas oscurecidas. Así que estos no son vacíos, sino que son nubes moleculares. Veamos las características. Entonces, como les dije, el elemento más abundante es el hidrógeno molecular y se han detectado más de 130 especies, entre ellas moléculas simples como el monóxido de carbono, el hidróxilo, agua y otros, y moléculas más complejas. ¿Alguien reconoce esa molécula CH3, CH2 o H? Seguro que yo creo que la mayoría de ustedes las han tenido en su boca o lengua, porque ese es alcohol etílico, ¿no? Así que incluso en el espacio hay alcohol etílico, pero claro, saldría muy caro ir a Estelar a tomarse un poquito de alcohol y muchas moléculas. Pero además de tener moléculas, estas nubes moleculares contienen pequeños granos de polvo con tamaños muy chiquitos, 10 milésimas de centímetro, incluso más pequeño que un pelito, pero que está compuesto de partículas sólidas, principalmente de grafitos y silicatos, con esos tamaños, como les dije, y son estas partículitas, este polvo absorbe la radiación. Ahora, el tamaño del polvo, si lo comparamos con la longitud de onda de la radiación óptica, es mucho más grande. Entonces, como que yo quisiera tratar de que pelotitas de ping-pong atravesaran esa pared. No va a ser posible. Entonces, el polvo absorbe esa radiación. ¿Okay? Y cuando hay mucho polvo, entonces se produce una extinción total, un oscurecimiento total de la luz, y por eso nos las vemos a oscuras. Acá les muestro entonces que estas nubes moleculares abarcan un amplio rango de tamaños, densidades, masa y forma. Acá hay una muy conocida por los que les gusta la astronomía, que es la cabecita del caballo, ¿cierto? La nebulosa, la cabeza del caballo. Esta entonces es una nube molecular. Y a la derecha tenemos justamente también la nebulosa o la nube molecular del caracol, por razones obvias, fíjese por los cachitos. Pero esto justamente quiero decirles que estas nubes son cosas muy grandes. Tienen tamaños de 1 a 30 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, 3 por 18 centímetros. Lo importante es que son típicamente las distancias a las cuales están las estrellas. ¿Ustedes saben cuál es la estrella más cercana? Estuvo muy de moda hace un par de meses. Próxima Centauri, justamente. Y ahí se encontró un planeta, ¿cierto? Y esa estrella más cercana está a 4 años luz. Entonces las estrellas están típicamente a 4 años luz del Sol. Típicamente año luz es la distancia entre las estrellas. Las densidades son del orden de 1000 a 1.000.000 de partículas por centímetro cúbico. Eso parece grande, ¿no? Pero es bastante más chico que la densidad que hay acá en el que estamos respirando. ¿Cuál es la densidad de acá? ¿Alguien, los estudiantes de física o química, conoce un número muy conocido que es el número de Avogadro, que es el número de partículas que hay en un mol, ¿cierto?
Entonces son varios órdenes de magnitud mayores, o sea que nosotros somos mucho más densos, pero igual en el espacio esto es bastante. En el espacio la densidad ancha de las estrellas es menor que 1 partícula por centímetro cúbico. Y las masas van de, bueno, la masa de una masa solar, que son 2 por 10 elevado a 33 gramos, hasta 100.000 veces esas masas. Además, estas nubes moleculares son muy frías, ¿okay? Tienen temperaturas de 260 grados centígrados bajo cero, si ustedes físicamente 10 grados Kelvin. Y un 10% de la masa en la Vía Láctea, ¿cierto?, que es la masa total, está en forma de gas molecular. Tenemos bastante gas molecular. Y a mediados de los años 50, este astrónomo de la Universidad de Harvard, y que fue, por suerte, mi profesor, propuso que las nubes moleculares podían colapsar gravitacionalmente para formar estrellas. Una gran sugerencia, pero eso la propuso sin incluso saber, ¿cierto?, que las nubes moleculares estaban ahí, eran, bueno, de moléculas. Esta proposición no recibió mucha atención dentro de la comunidad porque no habían, ¿cierto?, los instrumentos, no habían telescopios, radiotelescopios. Entonces vale la premisa aquí, ver para creer. Entonces los astrónomos ópticos dijeron, bueno, será una proposición, nadie le dio mucha relevancia. Porque, como les dije, las nubes moleculares no permiten que pase la luz, luz óptica, y por lo tanto no se puede ver el proceso de formación de estrellas. Y la revolución en este campo se produjo con el desarrollo de la radioastronomía y la astronomía infrarroja. Y en estas bandas el polvo cósmico es mucho más chiquito que la radiación, que tiene una longitud de onda así, que ustedes quieren comparar un polvo así. Entonces el polvo no le pasa nada, la radiación pasa perfectamente tranquila sin preocuparse del polvo. El polvo cósmico entonces es transparente a esta frecuencia. Y ahora entonces les voy a mostrar los resultados observacionales. Las observaciones entonces en longitud de onda, ya sea de radio, milimétricas, infrarrojas, han mostrado sin lugar a dudas, en forma muy fehaciente, que las estrellas se forman en el interior de estas nubes moleculares, dándole entonces las observaciones la razón a Bart Bok. Y esta es espectacular porque esta fue la primera evidencia de imagen óptica de la región, esta es BNKL en Orión, les voy a mostrar un poquito después de Orión, que es la región de formación estelar más cercana que hay a la Tierra. Y aquí hay una imagen óptica, y enseguida les voy a mostrar, véanlo, una imagen infrarroja de la misma región, con la misma resolución, y esa es la imagen infrarroja. ¡Voilà! Fíjense ahí, un objeto absolutamente brillante con respecto a todo lo demás que en la parte óptica no está. Se fijan, completamente absorbido. Y ahí tenemos entonces la primera protoestrella detectada por el ser humano, digamos. Finalmente, ¿cierto?, ven que dentro de las nubes moleculares se forman las estrellas. Bart Bok estaba en lo correcto. Para resumir entonces, las estrellas de baja masa, que son las masas típicamente las estrellas de tipo solar, se forman en condensaciones que se llaman glóbulos oscuros. Aquí están, se fijan, porque son oscuros en el rango óptico. Se fijan, no se ven, esa es una imagen óptica y ahí se ven cosas oscuritas y se llaman glóbulos oscuros. En la imagen de la izquierda, aquí les voy a mostrar lo que pasa en el infrarrojo, ahí se ve esa estrellita, ¿cierto? Esa protoestrella que no teníamos idea que estaba ahí en el óptico, pero ahí está. Y lo mismo sucede en la imagen de la derecha. En el infrarrojo tenemos eso que es una protoestrella, con esto que es un chorro que vamos a ver después a qué se debe, ¿okay? Y los glóbulos oscuros tienen tamaños del orden de 1 año luz, una vez más la distancia entre las estrellas, y masas de 20 masas solares. Eso típicos son las masas de los glóbulos oscuros. Ahí nacen las estrellas como el Sol. Y las estrellas de más alta masa, con masas de 8 o más masas solares, estas nacen en núcleos moleculares densos y masivos. Tienen tanta densidad que incluso la radiación infrarroja, esta cosa que se ve media naranjita acá, a 8 micrones, que es infrarrojo, es absorbida por estos núcleos moleculares y densos. Aquí está justamente esta región que en silueta, digamos. No es que no haya nada de nuevo ahí, sino que es una región que está observando. Y eso se demuestra con observaciones en otras longitudes de onda que dan emisión, que muestran emisión, que es en las observaciones en longitud de onda milimétrica. Y ahí tenemos que en longitud de onda milimétrica, esta es la imagen y esta es de emisión. Así que ahí tenemos la absorción, pero ahí está la emisión relacionada con ese objeto. Entonces, estos son justamente las maternidades de las estrellas masivas. Y se demuestra aquí, si uno va al espacio y observa con el Spitzer, uno ve justamente que aquí se está formando una estrella masiva. Estos núcleos densos y masivos tienen tamaños parecidos a los glóbulos, que son de 1 año luz de nuevo, pero son masas mucho mayores, de 1000 masas solares, 50 veces mayores que la de los glóbulos.
Bueno, ahora ya ustedes son expertos y saben perfectamente entonces dónde se forman las estrellas, ¿cierto? Estas nubes moleculares, y depende de la masa que van a formar en glóbulos o núcleos densos y masivos. Ya saben eso. Entonces ahora uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se forman las estrellas a partir de estos glóbulos moleculares o núcleos densos y masivos? Y les voy a comentar entonces, mostrar los procesos más importantes que ocurren en la formación de las estrellas. Esta pregunta de dónde se forman las estrellas no es nueva, es bastante vieja en realidad, se remonta al siglo XVIII. Estos famosos señores, el filósofo, ¿no?, Emmanuel Kant y el matemático Laplace en Francia, ellos sugirieron que el sistema solar se formó a partir de la contracción de una nube justamente grandota, no la llamaban nube molecular, la que se estaba rotando y se empezó a contraer. Y al rotar y contraer, ya voy a mencionar después, ¿cierto?, esto lleva a la formación de un disco. Y de ese disco, y eso por el principio de conservación de momento angular, es el que entonces del cual se generaron los planetas. Esa fue lo que sugirieron Kant y Laplace. Algo realmente espectacular, porque les adelanto un poco, es así como se forman las estrellas. Pero desde ese entonces hasta mediados del siglo XX no hubo un progreso en esta área del conocimiento, una vez más, porque es cierto, la ciencia necesita que uno corrobore las ideas, ¿cierto? Esas fueron ideas fantásticas, pero no habían radiotelescopio, no habían telescopio infrarrojo, etcétera, entonces no era fácil decir, ok, ustedes estaban en lo correcto. Y solamente a mediados del siglo pasado, cuando una vez más el advenimiento de instrumentos como radiotelescopios, telescopios infrarrojos, las observaciones astronómicas han permitido lograr una mejor comprensión del proceso de la formación estelar. Y los fenómenos observados que son los siguientes, voy a dar tres importantes. El primero es colapso. Yo creo que para todos ustedes, como finalmente, bueno, la gravedad es la que gana, ¿cierto? Y hace que una nube molecular grandota colapse y se forme una estrella, ¿cierto? Así que la gravedad, ¿cierto?, la fuerza de gravedad, sí, ¿cierto?, es el ingrediente fundamental para la formación de las estrellas, ¿cierto? Una nube que estaba en equilibrio pierde el soporte, puede ser calentamiento, y entonces al perder el soporte la masa, ¿cierto?, se va hacia el centro y se forma una estrella. Ahora, eso no es fácil de detectar porque la masa que forma una estrella es pequeña con respecto a la masa del glóbulo, así que lo que uno observa, se infiere este colapso de la forma de los perfiles. Esto es técnico, pero lo muestro. Cuando hay una nube en equilibrio, uno ve en principio un perfil que es maxwelliano o gaussiano. En el momento maxwelliano de las partículas, entonces ve un perfil gaussiano. Pero si la nube está colapsando, no es difícil demostrar que uno debería ver dos máximos, un máximo maximorum o principal corrido hacia el azul y un segundo máximo corrido hacia el rojo. Así que eso es lo que uno predice para una nube colapsando, ¿okay? Y las observaciones muestran que algunos glóbulos tienen ese tipo de perfiles, así que están colapsando. Acá tenemos dos perfiles para dos glóbulos, y entonces significa que estos objetos van a dar origen a una estrella de baja masa, y en el caso de los núcleos masivos, se recuerdan que dan origen a estrellas de alta masa, también tenemos perfiles de ese tipo, así que estos glóbulos y estos núcleos densos y masivos definitivamente están colapsando para dar origen, en este caso, lo de la derecha, a una estrella de alta masa. Así que tenemos evidencia observacional de que el colapso está sucediendo en algunos glóbulos y en algunos núcleos densos y masivos. Ahora el colapso, ¿cierto?, implica una disminución en tamaño por un factor de 10 elevado a 7. ¿Eso por qué? Porque recuerden que les dije que las distancias, los tamaños son típicamente de parsec, 3 por 10 elevado a 18 centímetros. ¿Y el Sol? ¿Cuál es el tamaño del Sol? ¿Me lo puede decir alguien en centímetros? ¿No? Bueno, 10 elevado a 11, 1.5 por 10 elevado a 11. Entonces, para pasar de una nube de 10 elevado a 18 a 10 elevado a 11, se necesita uno, ¿cierto?, achicarse en un factor de 10 elevado a 7 en tamaño y aumentar la densidad por un factor de 10 elevado a 21, que es nada más que 10 elevado a 7 al cubo, ¿cierto?, porque la densidad va como el radio al cubo. Lo importante aquí es que la escala de tiempo de la contracción es del orden de 100.000 años. Es decir, nosotros no podemos ver un objeto que esté colapsando, porque se demoran 100.000 años, y bueno, la civilización que empezó, podemos decir, de Kepler, ¿cierto?, a Galileo, no han pasado ni siquiera 1000 años, así que no se puede. Pero lo mismo que si viniera una persona del espacio, no sé, no quiero decir extraterrestre, una otra civilización, y estuviera aquí por un par de minutos, ¿cierto? Entonces ellos querrían inferir cómo evoluciona el hombre. Bueno, ellos justamente tomarían las fotos de una guaguita, un joven, un adulto mayor, un adulto mayor,
y finalmente ellos pondrían justamente un cuadro de cómo la civilización, cómo el ser humano, ¿cierto?, va creciendo. Lo mismo hacemos nosotros. Estudiamos diferentes objetos en diferentes etapas para poder inferir entonces este proceso de formación estelar. El segundo ingrediente que es importante y que, como les dije, lo había predicho Kahn y Laplace, es la presencia de discos. Y esto viene porque si algo está rotando y colapsa, está el principio de la conservación del momento angular. A medida que algo gira, ¿cierto?, y se contrae, gira mucho más rápido. Eso lo pueden recordar cuando, ¿cierto?, una bailarina o una de patines, entonces cierra sus brazos y empieza a girar mucho más rápido. Bueno, ese es el principio de conservación del momento angular que se da en todos los objetos y acá. Y al girar más rápido, entonces finalmente se va a formar un disco en que hay un equilibrio entre la fuerza centrífuga del disco y la atracción de la gravedad. ¿Okay? Y se han detectado discos alrededor de estrellas jóvenes en un amplio rango de longitud de onda. Aquí les doy el caso de astronomía óptica o visible. Fueron los primeros discos. Aquí está una observación del disco alrededor de la estrella Beta Pictoris con el telescopio espacial. Y la emisión aquí es luz reflejada por el disco. La estrella está justamente bloqueada aquí. ¿Okay? Y esta emisión de la estrella que está siendo reflejada por el disco, por ahí ustedes tienen justamente el disco. A la derecha tenemos otro disco, esta cosa negrita, que es un disco que está absorbiendo lo que hay, la luz de fondo, ¿cierto? Está bloqueando, entonces uno ve el disco y en la parte central ve la estrellita. Así que tenemos un disco visto en silueta. Pero como les decía, y ahí enseguida viene una imagen que no es artística, sino que es una imagen moderna, una imagen que fue hecha hace 2 años atrás, de ALMA, para que vean la diferencia y cómo se va con la tecnología uno haciendo mejor investigación científica. También en el sublimétrico tenemos la presencia de discos, pero fíjense la riqueza de los discos, ¿cierto? Por ahí está la estrella central y tenemos esta cantidad, ¿cierto?, de anillos y de hoyos que hay en este sistema, ¿cierto? Entonces, fabuloso lo que ALMA nos está diciendo, nos está permitiendo entender la cantidad de anillos que tenemos, las densidades, las velocidades. Entonces, ALMA está haciendo una revolución en este campo. Esta, como les digo, una imagen real y de ALMA. Los discos tienen temperaturas entre 100 y 500 grados Kelvin, tamaños de 10 a 1000 unidades astronómicas. Unidades astronómicas es la distancia Tierra-Sol, son grandotes. Y masa del orden de 1/1000 de masa solar a 10 masas solares. Y aquí pongo otro disco, pero este es un disco visto en silueta. Aquí está la estrella y aquí tenemos justamente el disco visto en absorción para mostrarles algún problema que hay. Les dije que justamente que se formaba un disco y había un equilibrio entre la fuerza centrífuga y la fuerza de gravedad. Y eso significa que el disco va a estar estable. Entonces no voy a poder formar estrellas masivas, porque las estrellas van a ser de solamente unas masas solares. Para formar estrellas masivas, entonces necesito que este momento angular que tengo en el disco se vaya, lo pierda de alguna manera. ¿Okay? Y al perderlo, bueno, la cosa se contrae y uno puede hacer estrellas más masivas. ¿Ya? Necesitamos entonces un mecanismo que se lleve el momento angular. Ese era un problema que había en ese entonces. Pero esto se resolvió de la siguiente manera. A principios de la década del 50, 2 astrónomos, este americano y este mexicano, descubrieron estas pequeñas condensaciones que se ven aquí brillantes. ¿Okay? Y no estaban asociadas con estrellas y por lo tanto se deberían apagar en unos cuantos años, pero seguían brillando. Esto como ustedes ponen una tetera, ¿cierto? A hervir. Y le prenden el fuego hasta que hierve y empieza a hervir y sigue hirviendo, y cuando apagan el fuego ya, ¿cierto?, ya no hierve más y se va a enfriar. Lo mismo sucede en cualquiera porque es un principio físico. Todos los objetos tienden, ¿cierto?, al estado de menor energía. Entonces estas nebulosas también, si no tienen estrellas que las están excitando, deberían apagarse, pero no estaban siendo apagadas, seguían brillando. Y este descubrimiento impulsó mucho el estudio de la formación estelar, ya que él llevaría a la solución de este problema del momento angular de los discos. Y eso justamente lleva a lo siguiente, al tercer ingrediente, que es la presencia de chorros ionizados o jets, que las observaciones modernas muestran que durante el proceso de formación, que uno esperaría puro colapso, las estrellas inyectan gas ionizado con grandes velocidades, de cientos de kilómetros por segundo y en forma muy colimada. Aquí tenemos justamente una imagen real de una protoestrella que se está formando aquí. Y vean esta maravillosa, ¿cierto?, ilustración de este chorro o jet, que muy colimado y con altas velocidades. Si ustedes ven, perdón, quería hacer esto porque aquí hay una simulación de qué es lo que está pasando, cómo se inyecta gas y se va propagando por el medio. Pero las simulaciones son mucho más feas, ¿cierto?, que la verdadera realidad, que la naturaleza nos muestra. Pero esa es la idea, ¿cierto?, que en esta cosa
Y eso es una cosa importante que quisiera recalcar porque hasta cuando se observaron estos chorros y había ese dilema, ningún físico, ni astrónomo, ningún pensador se le ocurrió que en el proceso de colapso de gravedad, ¿cierto?, se iba a eyectar materia, ¿te fijas? Pero lo fantástico es que las observaciones te lo muestran, ¿cierto? Uno va y ve que hay este tipo de cosas. Entonces, es fantástico que uno cuando, bueno, yo no es un cliché, pero uno se levanta, los astrónomos, los científicos, y cada día se da cuenta que ha sido más ignorante, porque hay cosas nuevas que no ni siquiera había pensado antes. En este caso hay un proceso nuevo, que es la eyección de chorros, que no lo pensó nadie, pero que está ahí, y ahora lo entendemos, pero fue observacionalmente detectado. ¿Se fija? Entonces, esa es la maravilla de hacer ciencia de astronomía, que hay tantas sorpresas cuando uno va a los telescopios y observa. Acá hay dos imágenes de chorros, tienen velocidades entre 100 y 1000 kilómetros por segundo, o sea, en un segundo esto va de Santiago a Puerto Montt. Tienen tamaños de 1 centésima a 1 año luz. Y los objetos Herbig-Haro, que son los de Herbig y Haro, estos son cuando este chorro choca con el medio ambiente, lo empuja, ¿cierto? Cuando ustedes tienen alguna fuerza que está empujando algún material, bueno, se mueve. Y eso es lo que pasa, que los objetos Herbig-Haro son producidos cuando el chorro ionizado choca con el medio ambiente. Esta es una imagen que está compuesta por 3 años, ¿se fijan? Y se fija cómo se va moviendo acá la punta de este objeto Herbig-Haro, porque es el chorro que lo está empujando, ¿okay? Entonces, está muy asociado los objetos Herbig-Haro a los chorros ionizados, como les decía. Este descubrimiento llevó a la solución de este problema. También hay flujos moleculares. Les recuerdo a ustedes que cuando un gas se acerca, tiene una cierta frecuencia que es más alta, en este caso azul, que cuando se aleja, que lo he puesto como rojo, y es lo mismo que la ambulancia, ¿cierto? Cuando la ambulancia viene, la frecuencia es más alta, ¿cierto?, que sería azul, pero cuando ya pasó, ¿cierto?, uno escucha la sirena de la ambulancia con una frecuencia bastante más baja. Es lo mismo, cuando tenemos eso y observamos, se ve que suponte tú en este caso, que es una protoestrella, hay un gas que está acercándose al observador, pero que está en el lado derecho acá, y hay gas que está emitiéndose, pero está alejándose del observador, o sea, hay un chorro. Y también entonces existen estos flujos moleculares, bipolares, 2 polos. Acá les muestro porque es interesante, lo descubrimos con un estudiante mío, uno de los primeros justamente flujos bipolares descubiertos. Pero una vez más, siempre queremos saber más, ¿cierto? Y estamos estudiando estos flujos bipolares con ALMA. Y con un colega, Diego Mardones, estudiamos entonces con ALMA este flujo bipolar. Esta es justamente un glóbulo, ¿cierto? ¿Te acuerdan? De masas de 20 masas solares. Que en el visible se veía esto, uno indica que aquí hay algo, ¿cierto?, como que está siendo eyectado, pero hacia el lado, aquí, hacia abajo y a la derecha, no hay nada. Y con ALMA, ¿qué observamos? Bueno, esto es lo que observamos con ALMA. Espectacular, ¿no? Realmente espectacular. Uno es capaz de adentrarse en la nube y ver las características del chorro y determinar sus temperaturas y sus densidades, su estructura. Entonces, ALMA, una vez más, está haciendo la revolución y nos está permitiendo determinar todas las características físicas de estos chorros. Los flujos moleculares están asociados a los chorros. De hecho, los flujos moleculares es gas que está siendo arrastrado por el chorro, como lo muestro acá, que este es el flujo molecular en monóxido de carbono, pero si pongo el jet, el chorro en SiO, se ve que es mucho más colimado, ¿okay? Entonces, el flujo molecular es gas molecular del medio ambiente que está siendo empujado y arrastrado por el chorro. Y los chorros, a su vez, siempre que hay un chorro, hay un disco en el centro. Esto es una observación verdad. Hay un disco, no es que lo haya puesto yo, aquí está este disco que está asociado con este chorro. Por lo tanto, hay una simbiosis que se dice disco-chorro, ¿okay? Para existir, este chorro requiere de la energía, ¿cierto?, del momento angular del disco. Pero para que la acreción ocurra en este disco hacia la estrella, a una velocidad masiva, el disco necesita que el chorro le quite energía y momento. Entonces hay una especie de simbiosis disco-chorro. Y finalmente estamos acercándonos a la parte esta. Voy a mostrarles la maternidad estelar más cercana al Sol y también a mi cerebro o a mi corazón, la nebulosa de Orión. Acá está la imagen óptica. No sé si ustedes han visto la nebulosa de Orión. Orión es conocido. Está, bueno, por supuesto, en la constelación de Orión. Debajo de las Ches Marías están las Chechepas y la de la mitad de la nebulosa de Orión. Y aquí hay una imagen óptica, ¿okay?
si a los que les gusta la astronomía se puede ver, de hecho está Orión, la nebulosa de Orión, y se puede ver incluso las estrellas del trapecio, que son 4 estrellas luminosas que están excitando esta nebulosa. Pero cuando yo era estudiante en Harvard, ¿se acuerdan que habían descubierto otros la primera protoestrella? Yo dije, y venía justamente, se puso en línea el telescopio el VLA, ese radiotelescopio en Socorro, y dije, voy a estudiar qué pasa con las características de esa protoestrella en el radio. Y justamente pude hacer una propuesta y ganar tiempo en el VLA. Y finalmente lo que detecté fue eso. Esto realmente, así como uno le dice, maravilloso, ¿cierto? Hay como 20 fuentes que no correspondían a ningún objeto antes conocido. Uno de ellos era BNKL, pero los otros 20. Entonces, y eso se lo muestro por 2 cosas. Una, porque una vez más, ¿no? Uno siempre que va al telescopio va a encontrar cosas nuevas. Eso es lo fantástico de la astronomía, objetos que uno no esperaba. Yo esperaba aquí ver solamente el objeto BN y estudiar sus características, sin embargo encontré 20 nuevos objetos, ¿no? Y finalmente, bueno, y después fui a otros telescopios y me di cuenta que todos estos objetos que encontré eran fuentes de emisión infrarroja y corresponden entonces a discos de gas y polvo alrededor de estrellas en formación, son protoestrellas. Y desde ahí, bueno, obviamente, como ustedes sabrán, me he dedicado al estudio de la formación estelar desde ese momento, ¿cierto? Entonces, resumen, antes de los 80, este era lo que se entendía del colapso de la formación de una estrella. Teníamos una nube molecular, en el centro se perdía el soporte y se formaba una estrella. Pero hoy vemos que la cosa es bastante más compleja. Tenemos la nube molecular, hay, ¿cierto?, caída del material hacia el centro de acreción, pero eso forma un disco. De ese disco se eyecta un chorro muy colimado de gas ionizado, el que arrastra gas molecular para formar los flujos moleculares, y donde el chorro choca con el medio ambiente se forman los objetos Gervais-Haro. Pero dicho esto, no significa que sepamos todo. Yo creo que ojalá muchos de ustedes pudieran en el futuro hacer más contribuciones, porque la verdad es que no entendemos muchas cosas, no entendemos por qué desde aquí se eyecta un chorro ionizado, ¿cierto? Cómo son las características, cuánta acreción de materia hay hacia el centro. Poco sabemos, entonces se necesitan más mentes, más telescopios, y bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Así que ahora voy a la película. ¿Qué pasa? No, pues yo tengo que ponchar la película, gracias. Bueno, como les decía, hice esta película yo cuando me invitaron a ser miembro de la Academia de Ciencias. Como dicen los gringos o americanos, una imagen vale 1000 palabras, así que no voy a hablar mucho, ustedes gocen de esto, pero algunas cosas tengo que decirles. Aquí están los que se llaman pilares de la creación, que son pilares de gas molecular y polvo, y fíjese ahí, la imagen infrarroja, ahí se están formando las estrellas. En el infrarrojo, esta es la imagen de infrarrojo, y ahí está la parte más caliente, y ahí se están formando las estrellas. Aquí es una animación de cómo se podría justamente la nube que está en rotación llevar justamente a la formación de un disco, y ese disco en la parte central se empieza a formar una estrella. Y la estrella se empieza a calentar, y al calentar, ¿cierto?, va evaporando el medio a su alrededor, pero también va empujando materia, y ahí se van formando entonces los planetas a través de la aglomeración de las partículas, para finalmente dar origen a sistemas como este, que cierto muy parecido al Sol, la Tierra y la Luna. La segunda parte, un viaje a la nebulosa de Orión, mi nebulosa favorita. Ahí está Orión, y esta es la constelación de Orión.
esta nebulosa está a 450 parsecs, así que tienen que abrocharse todos los cinturones porque vamos a ir a varios millones de veces la velocidad de la luz para llegar en un par de minutos. Esta es la nebulosa de Orión. Como les decía, bueno, el Orión justamente es gas que está siendo excitado por las estrellas centrales aquí, que son muy luminosas, son las estrellas del trapecio. Entonces estamos cada vez acercándonos más al corazón de la nebulosa de Orión. Ahí ya llegamos a la nebulosa de Orión. Y me voy a cambiar de vehículo para ir a la parte central. Acá está la estrella del trapecio, ¿cierto? Que es la que está excitando a toda la nebulosa de Orión. Estas son imágenes reales del telescopio espacial. Lo único que yo he hecho es animarla y hacerla rotar. Y lo que quiero hacer notarle a ustedes estas cositas negritas, ¿cierto? Las estrellas son luminosas, estas cositas negritas. Bueno, esos son los objetos que yo detecté con el VLA y que corresponden entonces a protoestrellas. Ahí no es que se haya a perder, sino que estoy pasando por una nube que me está bloqueando la luz óptica. Y acá están los objetos de estos que son estrellas en formación, estos objetos como pirigüines. Esta información no se forman en forma aislada, sino que se forman junto con otras estrellas. Así que a las estrellas les gusta formarse en forma gregaria, o sea, en grupos o cúmulos. Se los digo porque más adelante vamos a echar cúmulos. O sea, las estrellas no se forman en forma aislada. Y ahora voy a ver los chorros estelares, de nuevo, ¿cierto? Este fenómeno nuevo que no fue predicho antes y que lleva a que parte del disco se haya eyectado, y entonces que materia del disco sea acretada a la parte central y forme estrellas más masivas. Acá tenemos una imagen en el óptico y le voy a poner encima en unos segundos una imagen en el infrarrojo. Y entonces ahí se ve claramente la presencia de estos chorros, y así es todo, así en las imágenes que se muestran acá. Aquí hay un chorro directo, bueno, se ve en el óptico porque ya ha sido sacado el gas primordial, el gas matinal, o sea, uno ve claramente ese fantástico chorro altamente columado. Aquí hay imágenes ópticas, aquí tenemos los glóbulos oscuros, ¿cierto? Y cuando me voy a uno de esos glóbulos oscuros, esta es una imagen de hecho óptica, pero si voy y veo en el infrarrojo, en unos segundos más va a aparecer la imagen en el infrarrojo. Se fija con estos chorros. Acá lo mismo, está el óptico, pero eso es lo que yo veo cuando observo con el infrarrojo, no la presencia de un chorro.
terminar esta sección de los chorros, vámonos al glóbulo, ¿cierto?, que observamos con el ALMA. Acá está el glóbulo óptico, pero acá entonces yo le pongo encima las observaciones de ALMA y muestran este fabuloso chorro que existe en esta región. Y finalmente, como les decía, voy al capítulo 4, que es el de cúmulos. Las estrellas no se forman en forma aislada, sino que en cúmulos. Y en la primera parte les mostraré una simulación de cómo ocurre este proceso de una nube que colapsa para formar estrellas. Este es puro gas que se va colapsando. Y esto es difícil, esta es una simulación que tomó 3 meses en supercomputadores en Inglaterra. Así que esto no es fácil de hacer, pero aquí tenemos una simulación de cómo se podrían formar los cúmulos de estrellas. Todo esto es gas. Y finalmente ven que se forman filamentos, y de los filamentos se van a formar finalmente las protoestrellas. Entonces muestro imágenes de cúmulos de estrellas. Bueno, ya vamos llegando al final. El final de una estrella masiva, ¿cierto? Una supernova. Estelar, todos los elementos que tiene usted en su cuerpo, que tenemos nosotros, el carbono, el fierro, el calcio, los huesos, el fierro, la sangre, todos los elementos que ustedes vean en su cuerpo, que son hijos de las estrellas, ¿cierto? Así que hay que tomar la astronomía con mucha preocupación. Gracias. Quería preguntar si los jets que expulsa son diferentes a los que genera un pulsar. El pulsar es otra cosa, pero el pulsar es la rotación, ¿cierto?, muy rápido de una estrella de neutrones. Entonces el mecanismo es diferente, entonces por eso que ves un pulso. Eso porque al rotar la estrella de neutrones tú tienes una radiación enfocada hacia ti y esa radiación enfocada la observas cada un par de segundos. Así que son diferentes. Es un pulso de radiación, pero lo que está pasando es una estrella de neutrones que está rotando rápidamente, ¿okay? Y al rotar rápidamente, entonces la emisión que emite está enfocada hacia ti. Bueno, está enfocada hacia todos lados, pero cuando pasa esa emisión, a ti tú la ves y después no la ves, y un par de segundos después la ves, entonces tienes un pulso. El gas que forma las estrellas es hidrógeno. ¿Dónde está? Levanta mano acá, ya. Claro.
Hidrógeno molecular. Esa es la principal componente de las nubes moleculares. Y como les decía, hay muchos otros componentes moleculares, pero el principal es el gas molecular, es hidrógeno molecular, o sea, dos átomos de hidrógeno que se juntan, ¿cierto?, y forman una molécula. Y esa superficie es 1000 veces, me equivoco, es 10.000 veces más abundante que la siguiente molécula que hay en las nubes moleculares, que es monóxido de carbono, y varios 100.000 veces más abundante que moléculas como el HCO+, o el agua, y varios millones de veces más abundante que el alcohol etílico. Por eso que no valía la pena ir a buscar alcohol etílico en las nubes moleculares. Quisiera saber si los radiotelescopios necesariamente tienen que estar a una altura y en un cielo completamente despejado como en el norte. Esta duda la tengo porque acá en la región, por ejemplo, no tenemos dentro del año el promedio de noches despejadas como las tiene en el norte de Chile. Pero en días que sí se despeja y en zonas despobladas, el cielo absolutamente no tiene nada que envidiarle a los cielos del norte. Pero, por ejemplo, para un telescopio óptico no sería idóneo que estuviera acá si van a haber días nublados. Pero a lo mejor un radiotelescopio, a lo mejor en esta altura, en esta latitud, si fuera a ser posible que una instalación de esa funcionara acá. Desafortunadamente tengo que decir que no. Y por algo, digamos, el ALMA se fue a 5.000 metros. Es porque todo depende de la longitud. A la longitud milimétrica que se observa ALMA y submilimétrica, lo más importante ahí justamente no es que el cielo sea cierto diáfano, sino que en la atmósfera haya poca agua, porque el agua es la que absorbe las radioondas. Entonces, si tienes muchas moléculas de agua, o sea, cantidad de vapor de agua en la molécula, te afecta mucho la absorción de las radioondas a esa longitud de onda. Y aquí, claro, hay bastante más agua que en otros lados. Entonces, y es por eso que el desierto de Atacama es lo que es, digamos, porque el desierto es muy árido, no hay humedad, no hay agua, no hay lluvia, además que tener los cielos diáfanos. Así que el desierto de Atacama es único. No podemos. Ahora, dicho eso, si tú quieres poner radiotelescopios de otras longitudes de onda, como centimétricas o métricas, sí, por supuesto, ahí sí, porque ahí no le importa mucho el agua, digamos. Así que podrías tener radiotelescopios, y los hay, digamos, a la superficie de la Tierra en muchos lados del mundo. ¿Alguna otra pregunta? Yo me voy a hacer una pregunta. Sí. Quiero que le explique, pedirle que le explique a estos estudiantes que están acá cómo ha sido su trayectoria desde niño hasta ahora que usted es un astrónomo destacado. Gracias, yo le sacaría lo destacado. Soy astrónomo. Gracias por la pregunta. Sí, voy a hacer bien, entonces me voy a explayar en esto. La astronomía me empezó a gustar de bastante chico, de cuando yo tenía como 8 a 9 años y cuando iba a veranear con mi familia al sur de Santiago, en el norte de ustedes, a casi 2.000 kilómetros al norte, bueno, digamos en la región de Pucón y toda esa parte, y subíamos los cerros y se veía un cielo maravilloso porque no había cierta polución lumínica, y ahí yo miraba las estrellas y conversábamos con mi padre acerca de las características y los colores, y me encantaba. Pero no había decidido ser astrónomo hasta un par de años después, cuando mi profesor de matemáticas del gran colegio en que yo estudié, que es el Instituto Nacional, llegó un día a la clase y nos dijo: niños, yo fui a Puerto Rico y estuve en un radiotelescopio que recién se había puesto en línea, que era el telescopio de Arecibo, radiotelescopio, y con él, fíjese, se puede ver el universo en otras longitudes de onda, uno que no podemos ver nosotros. Y eso me fascinó, dije, qué lindo, yo podría investigar cosas que no ve el ojo. Y quise en ese momento ser astrónomo, y afortunadamente he logrado ser astrónomo, y hacer lo que me gusta, no porque sea más inteligente y ni menos inteligente que ninguno de ustedes, pero es porque justamente he puesto 99% de transpiración en lograr eso, y 1% de inspiración, que la inspiración, ¿cierto?, es poder entender algunos objetos y cosas por el estilo. Pero para lograr ser astrónomo en cualquier área de la ciencia o en cualquier área, todos tienen ustedes que transpirar. Hay que querer, ¿cierto?, que uno lo puede hacer,
y estudiar y todo eso. Ahora, claro, después de eso, yo dije, ¿cómo lo hago esa carrera? Entré a la Universidad de Chile a estudiar licenciatura en astronomía, es decir, a la Escuela de Ingeniería, donde entramos todos a plan común y en tercer año yo sabía que quería estudiar astronomía, estudié licenciatura, fui a hacer mi tesis a Cerro Tololo con un astrónomo, Pat Osmer, y gracias a eso yo me conecté con el mundo americano y claro, después tomé los exámenes y postulé a Harvard y me aceptaron en Harvard. Y la verdad que Harvard es otro mundo, ¿no? Es la mejor universidad del mundo por lejos. Es una universidad privada, pero una universidad privada como a mí me gusta, una universidad privada sin fines de lucro. Harvard tiene muchísimo dinero, pero nada para lucro, nadie se hace rico ni un peso. Por supuesto que traen a los mejores laboratorios, la mejor gente, las mejores investigaciones que llevan a muchos premios, a gente a ganarse premios, pero una universidad fantástica, sin fines de lucro. Después me fui a hacer un postdoctorado a Alemania, que uno se doctora, pero no está todavía 100% listo para hacer investigación. Y finalmente llegué a la Universidad de Chile. Y Margarita, pues no quiero ser presumido, pero cuando yo me doctoré, hice mi postdoctorado, después me invitaron a ser profesor de la Universidad de Harvard. Y yo dije, no, me tengo que ir a Chile para enseñarle a ustedes. Tengo otra pregunta. ¿Más preguntas? Tío, señor. Una estrella de alta densidad al explotar forma un agujero negro por el alto peso. ¿Cómo te entendí la pregunta? Perdona. Una estrella de alta densidad al explotar forma un agujero negro. Exactamente. No sé si alta densidad, pero ya puede ser, es de alta masa. Los agujeros negros los produce la explosión de estrellas con masas mayores que 8 masas solares. Ahí se eyecta una parte del material, pero la parte interna colapsa, ¿cierto? Colapsa, la fuerza de gravedad gana y forma justamente un agujero negro. O sea, si explotara un Scuti, que es la estrella más grande conocida hasta el momento, si explotara crearía un agujero negro muy denso. Claro, un agujero negro, sí. Pero no sé si muy denso, un agujero negro, pero de masas típicamente 8 masas solares. Te voy a impresionar cuando diga que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. ¿Tú sabes qué masa tiene ese agujero negro? Sí, es un agujero negro más denso que... 1 millón de masas solares. Entonces ahí tenemos un agujero. Y en otras galaxias tienen agujeros negros del orden de 1.000 millones de masas solares. ¿Te fijas? Hay 1.000 millones de masas solares concentradas en una cosita. Porque la Vía Láctea mide 100.000 años luz. ¿Cómo? La Vía Láctea mide 100.000 años luz. La Vía Láctea tiene 10.000 años luz de diámetro. 10.000. Ah, 10.000. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque ahora le vamos a hacer nosotros una pregunta, por favor, Katy. Lolo. Sí, ya. Bueno, chicos, ya en vista considerando que ya vimos la gran conferencia que nos entregó acá el doctor Guido Garay, la pregunta es, vamos, ojalá, porque tenemos premios, ¿ya? Así que la idea es entregar uno por colegio o liceo, ¿ya? Así que la pregunta es, ¿dónde y cómo se forman las estrellas? Que levanten la mano. ¿Dónde y cómo se forman las estrellas? A ver, ¿quién levanta la mano? Mira por allá, a ver. Ya, acá hay uno. Ya hay otro. A ver. Ya, responde, tú tienes el micrófono. Se forman en nebulosas ¿Nebulosas? o en glóbulos oscuros. Ya. ¿Qué más acá? Se forman en el interior de nubes moleculares. Ya. Ahí el profe, el doctor Guido, dirá quién. No hay más respuestas, ¿Sí? porque todos deberían haber sabido ya. Sí. Bueno, para hacer, yo le daría el premio, ¿cuál es tu nombre? Natalia, porque desafortunadamente las nebulosas, se denomina nebulosa a un objeto que ya es más de gas ionizado.
Entonces no es exactamente nebulosas, son justamente nubes moleculares y se forman en el interior de nubes moleculares y tú ganas el premio. Ya, entonces por favor que pase ahí la compañera a recibir el premio. No, se lo ocurran a ustedes. Ya. Muy bien, Natalia. Una pregunta para ti. A ver, una pregunta difícil. La foto. Ah, perfecto. Toma. Ya, Natalia. ¿Una futura astrónoma? No, ¿por qué no? Gracias. Yo voy a hacer preguntas difíciles porque si este programa, el premio tendría que ser mucho mayor, ¿cierto? ¿Ustedes creen que el Sol se formó igual que las protoestrellas que estamos observando hoy día? Y si es así, ¿por qué no tenemos chorros? A ver, ¿quién sabe? Que levante la mano. Yo creo que se debe a que nosotros tenemos las órbitas de los planetas y ahí debe estar la energía que se concentra en los chorros, ¿o no? ¿Quién da más o quién dice otra cosa? ¿Hay A ver, alguien que quería hablar? por acá. ¿Quién? ¿Por allá? No, pues alguien se... No, ¿No? ¿No hay nadie más? A la cuenta de 1, 2. ¿Nadie más? Allá. Allá. Bueno, el Sol, si es que está liberando esto, también nos puede afectar a nosotros, ya que nuestra galaxia está todavía creciendo. Entonces, nosotros podemos ser esa parte. Muchas gracias. Espérate, no entendí mucho la respuesta. A ver, pero ¿cómo que dijiste el Sol qué? No te escuché. Si el Sol está todavía liberando energía, esto puede ser una de las razones por las cuales todavía estamos expandiéndonos, ya que si la masa se está alejando de alguna manera, nosotros también estaríamos siendo afectados. Ya. ¿Sí? ¿Nadie más? ¿No? Ya, profe. ¿Tu nombre? Yo le doy el premio a Andrea porque creo que ella fue más precisa. Ahora, quiero decir, todas estas protoestrellas que se van a formar van a dar origen a estrellas y van a empezar a tener reacciones nucleares y van a brillar como el Sol. Pero lo que pasa es que tienes tu razón. Ya en el caso del Sol, que se formó exactamente como estrella, porque no vamos a ser diferentes que otras estrellas, ¿no? Tenemos que ser igual. Ese principio que todos somos iguales a las estrellas se formó y es verdad. Ya no existe ese gas porque ese gas ya lo convirtieron en planeta. Entonces ya no hay ese gas que pueda uno justamente inyectarlo. Por lo tanto, tú tienes la razón. Ya, Andrea, ven a recibir tu premio. Felicitaciones, Andrea. Gracias. Excelente. Esperemos que seas una próxima astrónoma. Puede ser, todavía no he decidido mi camino. Una más, ya, ustedes la hacen, ¿no? Ya me hizo una pregunta difícil yo, no me des tanta pega. Ya. A ver, ¿quién da, quizás más que una pregunta, es como, ¿qué aprendió en esta conferencia? El que dé una mejor respuesta con contenido ahí, según el profe, recibirá el tercer premio. Bueno, en esta conferencia aprendí cómo se formaban las estrellas y también en dónde se formaban, cómo verlas, sobre todo, ya que se pueden ver con los radios, creo, y también cuánto se tardaba más o menos en crearse, millones de años, y eso. ¿Qué más?
Aprendí sobre la estrella. Y eso. A ver, ¿qué dijo? Aprendí. Espérate. A ver, espérate. ¿Quién va a hablar? Ya, habla tú. Bueno, aprendí de cómo, como decía mi compañero, cómo se forman las estrellas. Igual lo importante es que lo que para nosotros nos sirve, el saber de cómo se forman, que la podemos ver desde distintos medios, que son los telescopios, en qué parte están ubicados. Aprendí mucho, fue interesante. ¿Allá? Aprendí que las estrellas se pueden formar en nebulosas, nubes moleculares, que tienen discos. Aprendí sobre los chorros. Aprendí mucho sobre las estrellas y además aprendí a apreciar lo lindo y lo hermoso que es la astronomía, la formación de las estrellas. Perdona, yo creo que... Perdona, yo le pido a Explora que aquí tiene que haber 2 premios porque no soy capaz de decidir quién es el mejor premio. ¿Tienes 2 premios? Porque si no es muy difícil porque... Es culpa de Explora. No, Margarita. No, porque tu respuesta fue muy buena y tu respuesta fue muy buena, así que yo no sé. Yo no voy a dar mi decisión porque son las 2 excelentes. La profe Margarita, entonces. La profe Margarita tiene que hacer la decisión final. Yo creo que vamos a quedar en deuda con uno de los dos, pero vamos a entregarle a los dos el premio, se lo vamos a hacer llegar, pero yo diría que te lo llevas tú el premio ahora, pero con el otro quedamos comprometidos a hacérselo llegar al colegio. Perfecto, por favor. Muy bien, bravo. Pasen. Por favor, que pasen adelante los dos para que se haga una foto con el profesor. Adelante. Hola, excelente. Te deben el premio. Vamos a hacerlos acá. Ponte acá. medio y sí. los dos. Uno acá y acá, perfecto. Ahí. Felicitaciones, muy linda. Qué bueno que aprendieron. Ya, y el premio te lo llevas tú y contigo estamos en deuda, ¿ya? Recuérdale a Margarita que te envíen el premio. Bueno, jóvenes, gracias por estar presente aquí. A mí me da un placer que estén conmigo. Chao. Bueno, finalmente y a nombre de todo el equipo para Explora Magallanes y Antártica Chilena, agradecemos a toda su presencia, a los profesores, los estudiantes. Los invitamos a ver afuera, hay una exposición ya que se titula El universo del cerebro, que se encuentra en el patio cubierto, y además los invitamos a participar de los talleres que Explora dispone para ustedes para este año 2017. Así que eso lo pueden ver en el Facebook Explora Magallanes o bien explora.cl/Magallanes. Ahora yo los dejo con la profe Margarita. Bueno, yo quiero ante ustedes darles las gracias al profesor Guido Garay por haber venido y haber dedicado unos cuantos días de su tiempo, y para ello le pido un gran aplauso para él. La exposición que está afuera la pueden llevar también a sus colegios por un par de días para que otros vean. Es una exposición muy sencilla, muy simple, pero vamos a tener en abril un taller para profesores que los va a formar en astronomía, y vamos a tener 2 exposiciones, una de los descubrimientos que se ha hecho en ALMA. ALMA nos está entregando y nos está permitiendo grabar imágenes de sus descubrimientos, y también una para niños más pequeños,
que eso invito a los profesores que cuando esté disponible ya lo puedan ver en la página web y invitar a la exposición por unos días a su colegio. Esto en general, nosotros no tenemos astrónomos acá. Entonces, cuando sea la reunión de astronomía con los profesores, vamos a tener todas las exposiciones disponibles que tenemos para que ustedes elijan y puedan llevar a sus establecimientos educacionales. Les agradezco infinitamente la asistencia. Los días 30, 31 de marzo y 1 de abril vamos a tener una capacitación para profesores, pero después los profesores van a formar clubes Explora con ustedes. Pueden formar clubes Explora, que es muy entretenido. En este momento, creo que, en mayo concretamente, viaja la delegación del Colegio Luterano a Estados Unidos, porque ellos ganaron el Congreso Científico Escolar aquí en Punta Arenas, ganaron el Congreso, fueron a exponer a Santiago, y en Santiago ganaron el primer lugar, lo que les permite ir a un encuentro en Estados Unidos durante una semana y participar en diversas actividades, encuentros con científicos, premios Nobel, etc. Entonces es interesante que ustedes se interesen y conversen con sus profesores la posibilidad de formar clubes Explora. Tienen que elegir un tema a investigar, que puede ser bibliográfico o que puede ser también algo que ustedes puedan trabajar con el profesor. Los invito a que conversen con sus profesores, le digan que si no han participado en la capacitación, que vengan, asistan, y parte el jueves en la tarde a las 15 horas y termina el sábado a la 1 de la tarde. Gracias por estar aquí, gracias por estar. Esperamos contar con ustedes en muchas otras oportunidades.